Creo que la gente subestima muchísimo lo interesante que es el universo de Fallout, y hay dos motivos. El primero es que generalmente estamos bastante cansados del apocalipsis, y el otro es la dirección en la que tomó Bethesda la saga que arruinó la visión general de los títulos. Pero no siempre fue así. Hoy quiero contarles sobre el primer Fallout, cómo presenta conceptos únicos y revolucionarios, y un análisis peculiar sobre las culturas de masas. Fallout es un videojuego de 1997 que toma lugar en un teórico Estados Unidos tras la caída de bombas atómicas, que borraron a las naciones del mundo y dieron inicio a un estado natural, en los restos de la civilización. Como toda obra posapocalíptica, el mundo y su orden han caído y presentan un nuevo modelo de estructura social. El universo de Fallout presenta de forma paródica una sociedad futurista, pero atascada en un periodo de tiempo, en lo que respecta a lo cultural, cuyo estado actual se debe a guerras por recursos materiales y conflictos entre naciones que terminaron con todo el mundo. Pero siempre me pareció curioso cómo, a pesar de vivir en un futuro tecnológicamente avanzado, la sociedad de Fallout se veía aprisionada en una nostalgia constante. De manera irónica, aún con el paso de los años, se vivía en una estética de los 1940 y 50. Es como si en la edad actual tuviéramos casas desde el principio del siglo XX. Las sociedades no se quedan atascadas en un momento exacto. Esto da el inicio a una crítica social desde el primer momento. Se puede argumentar que esto evoca al periodo histórico y el común miedo nuclear que existía en ese momento. Pero otro detalle interesante es que Fallout es un videojuego, y en especial un videojuego de rol. Es decir, que el jugador se mete en el lugar del personaje y debido a las cualidades del medio, puede tomar decisiones. Fallout abre la puerta a conversar con los habitantes de este yermo posapocalíptico y entender el nuevo mundo que se le presenta. Para ello, los creadores del título escribieron una historia que el jugador debería seguir. Tras presentar el mundo, se le dice que es un superviviente del desastre nuclear y que vivió toda su vida dentro de un búnker bajo tierra, que le evitaría ser víctima de la radiación que dejaron atrás las bombas, pero que aparentemente ese refugio de la humanidad se ha quedado sin posibilidad de hacer agua limpia para el consumo, y se le envía al protagonista a conseguir una solución en las ruinas de la civilización. Desde ese punto, el jugador tiene la libertad de aventurarse por el mundo, con la misión de salvar a su comunidad. Esto permite que quien esté jugando se adentre en la narrativa, no solo con la inmersión, sino con el conocimiento. En ese punto el jugador no conoce el mundo que lo espera, ni tampoco lo sabe el personaje. Ambos van a descubrir todo al mismo tiempo, cosa que amplía aún más la experiencia. Ese primer contacto puede considerarse un proceso de choque cultural. Un individuo que solo conoce el interior de su refugio va a entrar en un ambiente distinto y nuevo, y va a tener que adecuarse a él. El mundo en que se adentra es desértico, no hay variedades de plantas y las montañas están vacías. Existen comunidades fuera de los refugios que aprendieron a sobrevivir en la naturaleza. Y en el mayor estilo Mad Max, su apariencia se caracteriza con ropa gastada, armamento corporal oxidado y sensación de haber sacado partes de distintos restos y amontonarlos para intentar armar algo nuevo. Todo tiene una apariencia en la cual no entra el protagonista, quien usa un traje colorido, casi de laboratorio, el cual era mandatorio en su refugio. El personaje, y por lo tanto el jugador, tiene que adentrarse en la cultura popular que existe fuera, no solo para integrarse, sino para sobrevivir. El mundo posapocalíptico es agresivo y armas hechas de chatarra son necesarias para defenderse de animales salvajes y grupos violentos. Fallout abre la puerta a un concepto interesante que es la nueva cultura que nace luego de la desaparición de la anterior. ¿Y cuáles son sus influencias? El juego deja claro lo tarde que salieron los humanos de sus refugios y cómo los miembros son descendientes de generaciones de personas que vivieron bajo tierra, debido a la necesidad de que el aire vuelva a ser puro en la superficie. A Fallout le encanta ser creativo en cómo los restos de la civilización influyen en las nuevas comunidades, e invita a hacer un trabajo casi paleontológico. Uno de los primeros grupos organizados que se puede encontrar el jugador son unos saqueadores llamados los Khans, los cuales provenían de otro refugio. Si el personaje va allí, puede descubrir que el refugio se creó con el objetivo de sostener a la mayor cantidad de gente posible y de distintos grupos étnicos. Así se teoriza que los Khans nacieron de las tradiciones de residentes orientales de ese refugio que mantenían de una forma u otra sus culturas. Por ejemplo, llevando un samurái japonés como logo de su grupo, a pesar de no tener contacto directo con la cultura japonesa, ya que se había perdido hace mucho tiempo. Esto se puede conectar con una teoría del escritor García Canclini sobre la cultura mixta y cómo influye al pueblo.
Ella misma, desde siempre, este pueblo no tiene importancia. Habla más del territorio que de las personas, hasta que se lo reconoce como la base del sistema político y cultural, ya que tiene la soberanía del poder por medio de sus representantes. Así la cultura popular se vuelve un concepto, algo que crea el individuo. Teniéndolo en cuenta, tiene sentido que la sociedad posapocalíptica se base en el reciclado de los elementos restantes de la anterior, adecuándolos a las nuevas necesidades de los individuos, como la supervivencia. Fallout sabe que hacer un ambiente sucio y crear un mundo peligroso mejora la inmersión y que los habitantes tienen que adecuarse al mismo. Pero se preguntan, ¿cómo es la vida social en el apocalipsis? Bueno, Fallout lo divide en 3 grupos. Primero son los refugios. Estos en la narrativa son búnkeres que una empresa privada construyó con el objetivo de mantener a la raza humana ante la inminente guerra nuclear. El refugio del protagonista es el número 13, lo que comunica que hay muchos refugios más y que todos los seres humanos que están afuera salieron en algún momento de uno. Y para el momento del inicio del juego hay sociedades ya establecidas, es decir, que hay búnkeres que se abrieron antes, algunos décadas con anticipación. Por otro lado, los refugios aíslan a los habitantes por completo y es imposible para ellos saber lo que está pasando afuera. Estos refugios son manejados por un inspector, pero con el paso de los años estos tienen que cambiar. Eventualmente habrá un momento donde el inspector sea alguien que no conoce el mundo exterior, y sus conocimientos se ven limitados a lo que se registró de la realidad fuera del búnker. Esto implica que al momento de construir el refugio se dejaron instrucciones que estarían más o menos abiertas a la salida de la población al exterior. En el caso del refugio 13, al finalizar su aventura, el inspector ordena al protagonista no volver al búnker, ya que podría incitar a los demás a salir a explorar el mundo, cosa que no está en las instrucciones. Entonces los refugios se ven altamente limitados, pero son demasiado volátiles, no existe ningún tipo de control, todo queda en el ciudadano. El otro grupo social son las sociedades que están por afuera, que están viviendo en la naturaleza. Las sociedades establecidas de Fallout son muy distintas entre ellas. Hay centros de alto comercio como estancias agrícolas. Todas tienen una infraestructura peculiar. Shady Sands, la primera localización que se puede encontrar el jugador, está en el medio del desierto. Sus casas son hechas de una piedra blanca y están incrustadas en la tierra. Es un territorio casi alienígena. La primera interacción que se puede tener es con el jefe, un líder espiritual que habla como si fuera de otro planeta. Por otro lado existe Shanghtown, un pueblo construido dentro de un basurero que usa autos aplastados y chatarra para cubrirse las casas, donde el único poder lo tiene un mafioso criminal y un pequeño grupo de guardias armados que intentan ser la policía, pero no existe un gobierno que pueda frenar las actividades del jefe de la mafia. Esto le da al pie a que el jugador tome sus propias decisiones y en este caso puede decidir ayudar al pueblo y tirar abajo a este jefe o unirse a él y sacar beneficio de trabajar con el jefe de la mafia, por ejemplo, asesinando a los jefes de policía. Todo un pueblo depende de las acciones que tome el jugador, y aunque el jugador no tome acción, verá que con el paso del tiempo el jefe de la mafia conseguirá su objetivo con o sin la participación del jugador. Es decir que el mundo existe por afuera del personaje principal. Luego está The Hub, el poblado más grande, el cual es centro de todos los comercios y tiene una policía establecida. Se ubica en las afueras de la ciudad y consiste en un par de edificios de depósito, pero alberga a la mayor población. Es la quinta vez que pasa este tipo. ¿Cuántas viejas hay con heladeras que no le funcionan como para que comprar 5 veces por la misma calle? No entiendo. ¿Qué te pensás? Que te vendían a un microondas que no mandaba y me acordé que tengo otro. Dale, viejo, ya está. Hay 400.000 calles. Y pasás siempre por acá, joder. No quiero putear, pero por Dios. ¿Listo? ¿Ya está? No, te juro que no. Otros espacios están conformados por pequeñas... No, todavía no. No puedo ni hablar. Eso está bien que no haya vuelto en Fallout, porque te juro que no podía jugarlo si no. Bueno, no lo jugué. Lo vi del chabón este, el americano, inglés, no sé dónde es, que lo subió todo. ¿Te pensás que me voy a jugar yo eso?
Otros espacios están conformados por pequeñas poblaciones que rodean un edificio, como una biblioteca o una iglesia, los cuales se vuelven sedes de grupos importantes de la sociedad. El tema que tienen estos juegos es que con tan pocos bits no se puede reconocer las cosas, entonces esto ustedes lo ven y no saben si es un lugar en Fallout o fondo de bikini. Otro apartado social es la incorporación nueva de los primeros elementos económicos de la historia de la humanidad y cómo se reflejan con esta nueva sociedad emergente. Con tantos lugares de comercio, todos estos tienen que conectarse de algún modo, y esto es por medio del mercado más importante dentro del universo, las caravanas. La transportación de mercancía o ciudadanos es muy importante en el juego, y el mismo jugador puede ganar dinero acompañando estos trayectos con el objetivo de defenderlos ante posibles ataques. El juego demuestra cómo la demanda generó 3 empresas de transporte, y mediante el diálogo el jugador puede elegir a su juicio a quién apoyar y entender sus servicios e historia. Esto se puede conectar con los orígenes del feudalismo de la Edad Media y las clases sociales, que debido al crecimiento de las ciudades, los dueños de las tierras ganaban poder económico que se traduce en el político. The Hub es el centro del juego y la localidad donde residen las empresas de caravanas. No es difícil asumir que estas ganaron poder económico con sus servicios y son los actores más importantes de la ciudad. Contratan mercenarios para asegurar la calidad de su servicio y guardan mucha influencia, simulando el poder que tenían los burgueses sobre los monarcas, al controlar gran parte de la política de la ciudad. Pero lo más importante y lo clave es cómo se puede mantener una identidad en este nuevo mundo que es tan ajeno tanto al jugador como a nosotros que lo estamos experimentando. Por más que cada superviviente sea de la misma especie y tenga un pasado común, sobrevivir a las bombas nucleares porque sus ancestros vivieron en refugios, se pierde la línea conectora que era la globalización. No se conoce cómo se vive en otros países fuera de los Estados Unidos y la única comunicación se hace a pie. No existe un gobierno y cada localización se rige bajo sus propias reglas. Esto no quiere decir que se perdió el sentido de identidad. Por más que el jugador se adapte al mundo, sigue siendo un miembro de Refugio 13 y eso implica varias cosas. Por ejemplo, la seguridad de sus habitantes. Hay una facción en el juego que quiere secuestrar a los miembros del refugio, debido a la sangre limpia de radiación que poseen. Entonces el jugador se le aconseja tener en cuenta su refugio, no solo con un límite de días dentro del juego antes de que se agoten las reservas de agua, sino con a quién le da la información. Un ejemplo es que una empresa de caravanas se dedica a transportar agua, siendo una alternativa a conseguir un chip de reemplazo que cree esa agua limpia. Ahora el jugador puede contratarlos para abastecer a su búnker, pero esto significa darle su localización, lo que termina significando que la compañía vende esa información y su gente termine secuestrada. Al jugador se lo vuelve a poner como un sujeto con identidad, haciéndolo ajeno a todo lo que pasa afuera de su refugio y con la responsabilidad de cuidarlo. En el universo, la radiación o los residuos tóxicos o nucleares son factores importantes, ya que las bombas dejaron consecuencias en el ambiente, que se asemejan a las que se mantienen en lugares víctimas de explosiones nucleares en la vida real. A Fallout le fascina experimentar con los límites y da un paso extra a mutaciones exageradas con tal de expandir la experiencia. Estas mutaciones se asemejan a la idea de la nueva carne de Cronenberg, con seres vivos experimentando la aparición de nuevos miembros corporales en su cuerpo, que se justifican debido al efecto de la radiación en sus genes. Fallout fantasea con vacas con 2 cabezas, ratas y escorpiones con el tamaño de un perro grande, y hasta bestias salvajes que se alejan de todo lo conocido por el hombre o una explicación biológica. Esto no solo se hace por la fantasía y hacer el mundo uno más peligroso, pero asemeja a la metamorfosis común en la literatura, la cual se usaba para explicar sucesos que parecían sobrenaturales. El cambio es que estos animales mutados sí existen en Fallout y el protagonista puede encontrarlos. Por ejemplo, una misión que se le da al jugador es dar caza a un Deathclaw, un depredador de tamaño de un oso pero ágil como una pantera, que camina en 2 patas, el cual ataca caravanas de suministros. Esos ejemplos le dan pie al videojuego de crear encuentros y vida a su mundo, haciéndolo lo más peculiar posible, usando la metamorfosis para poblarlo de animales fantásticos y en casos horripilantes. Pero la metamorfosis no solo se hace con animales, también se ve en seres humanos. En este caso se acerca más a los ejemplos religiosos, como la cultura griega, egipcia o nórdica, donde los seres humanos pasan por transformaciones irreales que los vuelven seres deformes debido a la exposición a material radiactivo, el cual les da a su vez habilidades especiales. Esto es el caso de los supermutantes,
humanos a los cuales se les han potenciado elementos genéticos, convirtiéndolos en formidables cuerpos, resistentes y poderosos, pero también su apariencia cambió a una más espantosa. La otra variación a la que se expusieron los seres humanos fueron la reacción al impacto de las bombas y los primeros ejemplos de radiación en el ambiente. Los ghouls son humanos que sufrieron un temprano efecto radiactivo, pero no llegó a matarlos, sino que los convirtió en seres moribundos y decrépitos, los cuales consiguen una especie de inmortalidad y tolerancia al dolor. La radiación les dio la habilidad de vivir a pesar de perder gran parte de su piel. Son criaturas pensantes pero que asemejan a los zombies de la ficción. Estos individuos sobrevivieron al impacto atómico inicial, pero poco a poco su cuerpo fue cambiando. Otros se expusieron en cantidades muy altas de radiación, lo que hizo el proceso aún más rápido. Ambos grupos mantienen su humanidad, aunque la raza sea propensa a una enfermedad que toma control de sus mentes y los vuelve seres salvajes que pueden transmitir su radiación. Por eso las sociedades humanas discriminan a estos ghouls, y a pesar de ser de la misma especie, estos tienden a vivir en sus propias comunidades. Ahora que ya tenemos a todos los grupos sociales sobre la mesa, podemos conectar estas divisiones con un concepto cultural de la realidad, que son los movimientos de los ilustrados y los románticos. El movimiento de los ilustrados surgió por la necesidad de las clases más altas de la sociedad de entender al pueblo, porque sabían que allí estaba el poder para controlar el Estado. Entonces se quisieron acercar a ellos por el lado artístico, pero no podían. En su contrario apareció el romanticismo, que revolucionó la literatura en forma de relatos orales de pueblo transcritos a libros populares en la sociedad. Ellos entienden las necesidades de las masas y la cultura que tenían, que era distinta a la de los ilustrados. Por esta razón, los relatos románticos estaban apoyados a cuestiones sociales y populares, como leyenda, mitos que se vuelven literatura. Esto tenía como base el nacionalismo y las luchas sociales, con personajes que luchaban por estos mismos individuos, o tocando temas de morbo como el terror o lo sobrenatural. Pero llega el momento que el romanticismo se obsesiona con aprender a las clases populares y crea el folclore, el estudio de los fenómenos populares, alejándose así de la cercanía que tenía con esa cultura, ya que ahora, como los ilustrados, la ve desde afuera. Así también conviven con el positivismo y la idea del progreso constante. La cultura termina guardándose en museos y se ve como anticuada, no adaptándola al nuevo mundo. Esto se refleja en Fallout con la nostalgia constante que se ve en la población a la vida previa a las bombas nucleares, a pesar de que nadie la conocía, pero se intenta replicar. Pero no existe la idea de progreso, las sociedades de Fallout no pueden volver a lo que había antes ya que no la conocieron, sino que se encuentran atascadas en un constante estado natural. Un principio de esa reforma se ve con una facción, la Hermandad del Acero, un grupo el cual se formó en base a las ideas del ejército de los Estados Unidos, y son lo más afín a la cultura previa a la caída de las bombas. La Hermandad no solo cuentan con una organización más compleja y estructurada, que apela más a los sistemas de las Fuerzas Armadas con distintos rangos, sino que también tienen el monopolio del poder, no por ser los únicos con armamento, pero por una superioridad tecnológica. La Hermandad posee las conocidas servoarmaduras, trajes de acero que los vuelven casi invencibles contra las armas del resto de la población, y su objetivo es volver a imponer orden en la sociedad. Se ve como igualan la característica de jerarquía y jurisdicción de las Fuerzas Armadas tradicionales al ponerse un escalón por encima del resto de la civilización, con mayor poder de fuerza. Pero la Hermandad, a su vez, es un comentario sobre la ineficiencia de este sistema burocrático. Si el jugador busca formar parte del grupo, tendrá que subir escalón por escalón en los rangos, y ser calificado para permanecer dentro. A su vez podrá descubrir la atadura que tiene esta facción al ejército estadounidense, y cómo sus miembros fundadores son herederos de generales de alto mando, los cuales son responsables de la situación actual del planeta. Ahora, la peculiaridad de la hermandad es que tienen el poder, pero no el número para controlar todo el yermo. Entonces, no se puede tener una cultura masiva, ya que falta ese hilo conector entre todos los apartados de la sociedad. Volviendo a las ideas de Canclini, la cultura masiva ocurre cuando las fronteras se vuelven multicolores, y no se ha llegado a ese punto aún, ya que no hay verdadera conexión entre todas las sociedades, ya que al momento que toma lugar Fallout hay 3 posibles hilos conectores: la hermandad, la religión o el jugador. Hola, es el Tots Editor. Me acabo de dar cuenta que cuando digo la ciudadela, no es la ciudadela, esta es la necrópolis, la de los ghouls del primer Fallout. Me confundía con la ciudadela del Fallout 3. Así que cuando diga la ciudadela es la necrópolis, es lo mismo, pero bueno,
hay que aclarar. Otro de los casos donde el personaje puede influir en el mundo es la Ciudadela, una comunidad de ghouls que se dividió en dos partes. La primera tiene el control sobre los recursos y la superficie. La segunda vive refugiada en los viejos sistemas de alcantarillas en el subsuelo de la ciudad. La historia es que hubo un cruce entre estos dos grupos, que antes vivían todos en la superficie. El primer grupo quería acción activa contra el ataque de unos supermutantes, y el otro era pacifista. Entonces, en vez de hacer una guerra civil y diezmar a sus miembros, se separaron, con el primer grupo aún dando provisiones al segundo para su supervivencia. Ahora, me puede llamar loco, pero voy a conectar esto con el proletariado y las ideas de Marx y los anarquistas. Quédense, por favor. Vieron hasta acá, ya sabían lo que se iban a encontrar, no se hagan los sorprendidos. Esta comunidad de ghouls te muestra un ejemplo sobre la lucha de un proletariado y las distintas posturas que se pueden tomar. El grupo pacifista simboliza una intelectualidad más afín a la izquierda marxista. El jugador puede conversar con ellos y aprender sobre su historia, pero en cambio tienen menos recursos y están limitados a vivir en la miseria, debido a la falta de acción. El otro grupo, el dominante, es una representación del anarquismo. Superan en número y fuerza y son más agresivos. Al hablar con su líder, vemos un ejemplo de un líder carismático, el cual consigue apoyo con apelar a su gente. Es agresivo contra el jugador por no ser un ghoul y ser una posible amenaza. Se da a entender que al principio fue pacífico, pero tuvo que cambiar sus modos para asegurar la supervivencia de su gente. Pero el principal conflicto de la Ciudadela es que no tienen agua y que están por ser invadidos por supermutantes. El jugador puede involucrarse para intentar ayudar a ambas comunidades. Podemos aprender los modos y costumbres de ambos, hablando con sus líderes y ayudarlos. Pero también es un ejemplo de lo importante que es el tiempo en la narrativa de videojuego. Ya habíamos dicho que el tiempo es un factor importante. El jugador tiene días contados dentro del juego para encontrar un chip que provea de agua limpia a su refugio. Pero el tiempo también toma lugar en varias cuestiones dentro del mundo. Por ejemplo, si el jugador visita la Ciudadela, tiene un determinado número de días para ayudarla antes de que sea arrasada por supermutantes, y no puede interactuar con sus habitantes, dándole prioridad al asunto. Según los autores Riquier y Paul, el tiempo está textualizado, pero no es un fenómeno cultural. Aún así, es importante porque marca el paso de los sucesos históricos. Para que algo se transforme en un suceso cultural, tiene que posicionarse en un tiempo específico, en una medida de tiempo exacta. Así se comenzaron a poner límites, pero en Fallout no existe ese concepto. No se implementa un nuevo año cero, sino que se vive en una nueva realidad. Los días se calculan por los movimientos estelares antes que los horarios, pero al ser un videojuego y por lo tanto un sistema, este determina que, a partir de ciertas rotaciones, la Ciudadela pasa de estar en pie a estar en ruinas, de forma inmediata. El jugador no puede intervenir, sino que lo puede evitar, sepa o no esta programación. Pero a su vez los autores Houseau y Jacques teorizan que, a pesar del paso del tiempo, las culturas que se han quedado en el camino siguen presentes. Algunas cambiaron de mano o se encuentran en nuevas circunstancias. Vimos el ejemplo de los Khans, pero también se muestra con las conformaciones sociales. Fallout y sus civilizaciones son reflejos de la anterior. Cómo la historia influye en los comportamientos e ideas que solamente se alcanzaban con la globalización se vuelven pilares de culturas específicas, creando combinaciones nunca antes posibles en un mundo prenuclear. Houseau también teorizó que la identidad se creaba en base a fanatismos fundacionalistas, aceptando el mundo en el que se vivía y no expandiendo la cultura, sin cambios. En Fallout se muestra cómo la sociedad se adapta a las normas sociales y cómo los modismos regresan, pero no por completo, ya que el mundo sigue siendo peligroso. Aún así, la cultura llega de arriba, pero va evolucionando y se adapta a la nueva realidad. Vimos varios ejemplos debido a que la cultura le permite a la sociedad tener más formas de componerse y no se limita a una sola. Pero toda esta cultura se comparte de una u otra manera. Según Walter Ong, la historia empieza contándose mediante la oratoria y más tarde la escritura, y que solo las culturas con capacidad de escribir valen la pena estudiarse. Quiere decir que la habilidad de una sociedad de escribir transforma a la sociedad en una ciencia más o menos compleja. En Fallout el jugador puede hablar con todos los civiles que se encuentren en una ciudad, pero algunos solo tienen un par de líneas de diálogo, como un guión de una película, y hay unos cuantos los cuales no solo nos hablan más, sino que podemos preguntar. Los personajes son artificiales y creados por código de computadora y tienen una limitada cantidad de líneas, la que les puso el desarrollador del juego. Las preguntas que podemos hacer están escritas,
Más que preguntar libremente, estamos eligiendo qué respuesta queremos escuchar. Esto simula una conversación, pero se asemeja más a un folleto turístico, que nos cuenta sobre la trama de videojuego. El diálogo cuenta con una opción donde nos deja introducir palabras clave a nuestro gusto, y el personaje responderá. Estas se limitan a nombres propios o lugares, como la Hermandad del Acero o la Ciudadela. Pero no solo podemos preguntar sobre el mundo de esta forma oral, sino que el juego cuenta con computadoras las cuales contienen archivos de texto previos a la caída de las bombas. El jugador puede entrar en una antigua base militar llena de radiación y leer en las máquinas diarios personales de los humanos prenucleares, y así puede aprender la conexión del mundo actual con el anterior. Pero teniendo eso en cuenta, me viene una duda. ¿La historia de Fallout es objetiva si el jugador la decide? No. El objetivismo en la historia es casi imposible, ya que se la estudia y ve desde un punto de vista, además de depender de quién la escucha. El análisis de la cultura popular del pasado depende de muchos factores, pero principalmente de la legitimidad. Así, Burke señaló cómo los historiadores de la edad contemporánea deberían verificar documentos históricos. Primero, ¿está conectado con una sola persona? Segundo, ¿encajan en la sociedad estudiada? Y tercero, ¿cómo se compara con relatos, pinturas, canciones y tradiciones de la misma época? ¿Coinciden? Se pueden tomar estos pasos de verificación con el material que nos da Fallout. Por ejemplo, el origen de los supermutantes. Al infiltrarse en una base militar secreta, el jugador descubre que previo al estallido nuclear, el gobierno de los Estados Unidos estaba experimentando con la radiación para crear supersoldados. Esto se puede corroborar con las entradas de varios textos de muchos científicos distintos en los mismos años. En otro laboratorio militar, generales de las Fuerzas Armadas detallan sobre varios proyectos armamentísticos, con localizaciones que encajan con los descubrimientos previos. En la última parte de la historia, el jugador descubre que los supermutantes siguen las órdenes de un amo, y al infiltrarse en su base, donde descubre los experimentos, ve cómo el contacto del ser humano con la radiación lo transforma en un supermutante, en una instalación ya diseñada para ello. El jugador puede descubrir, experimentarlo en primera persona, cómo los supermutantes secuestran personas para convertirlas. De esa forma, usando las entradas escritas en los diarios, explorando los laboratorios específicamente diseñados para albergar prisioneros humanos y un tanque lleno de líquido radiactivo, además de aprender la iniciativa del gobierno al proyecto, se pueden conectar los lazos, y a pesar de que los militares prenucleares no alcanzaron a ponerlo en marcha, otro grupo recicló sus ideas. Estos son los hijos de la catedral y cómo muestran una visión de la religión adaptada a este nuevo mundo. Durante la aventura se pueden encontrar varios sacerdotes y seguidores de los hijos de la catedral. En todos estos encuentros hay uno o dos miembros oficiales vestidos en túnicas y unos cuantos mercenarios armados como cualquier otro superviviente. Al hablar con los sacerdotes, se refleja el fanatismo a su religión y educan al jugador en sus ideologías. Cuentan que buscan reconstruir los sucesos del holocausto nuclear, una santa llama que había sido invocada por la codicia y ego de la humanidad, dándole la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora su maestro traerá unidad, evolucionando a la siguiente fase del ser humano. Los miembros son extremadamente cerrados y no revelan más sobre los planes. Varios se vuelven agresivos y se cuestionan sus creencias y son persuasivos a introducir al jugador en su culto. Paso a paso aprendemos que están conectados a los supermutantes, ya que comparten maestro, y todo termina de conectarse con el viaje a la catedral. La catedral es una iglesia cristiana que da base al grupo. Al entrar está repleta de propaganda, con grandes pantallas mostrando a los líderes espirituales y con palabras de obediencia en un repetido ciclo. A diferencia del resto del juego, los seguidores son más hostiles, limitando los movimientos del jugador a ciertos puntos, dependiendo de la vestimenta. El jugador puede vestirse en las túnicas del culto para acceder a distintos lugares y tiene el objetivo de infiltrarse, acabar con los líderes y encontrar al maestro, para evitar que secuestre a más inocentes. Los mensajes, el sistema de rangos y el comentario alega a una representación extremista de las religiones del mundo, limitando un sistema burocrático, la propaganda y los actos cuestionables contra el ser humano a una sola representación, en un solo lugar físico, a un pequeño grupo de supervivientes. Pero como siempre nos encanta hablar de la iglesia y de las cosas magníficas que hicieron en el mundo, vamos a explorar una pequeña actividad recreativa que hicieron ahí los siglos pasados que se llamó la Inquisición. En Fallout no se ven más tipo de fe y por cómo se los muestra, el culto es bastante crudo con sus negacionistas. Los supermutantes iban a arrasar la ciudadela porque los ghouls no entraban en el plan del maestro.
pero también era porque no se los puede convertir en supermutantes. La idea de la Inquisición, al menos en sus ejemplos occidentales, era acabar con lo que se saliera de los límites que imponía el catolicismo. En Europa era inicialmente el antisemitismo, pero también fue la caza de brujas. Cuando se extendió a América fue el exterminio sistemático de pueblos originarios, pero luego se tradujo a aspectos políticos por fuera de la fe, como el comunismo, que también prohibía. Todas estas prácticas formaron un manual de acción de la Iglesia Católica, que aunque bajó su accionar tan directo por presiones sociales de los límites éticos, se transformó en una influencia directa sobre la sociedad. Ahora esas normas represivas se enseñaban como palabra del Señor, y aunque no pudo lograr cumplir con esa ley en todo el mundo, se aseguró su implementación y cumplimiento a rajatabla en los territorios que sí controlaba. Y esta definición se puede ver en Fallout, bajo las acciones de la catedral. A pesar de querer reformarse y ser mejores que el mundo anterior, cometen los mismos errores. Y todo esto se engloba con la figura del maestro. El maestro es el ser que adoran los hijos de la catedral, un hombre superpoderoso cuyo plan es secreto para la mayoría de miembros, pero cuando el jugador entra a la catedral descubre que detrás de una pared falsa hay una escalera la cual lleva a un sótano donde encuentra la puerta de un refugio, un búnker como del que él salió. Dentro se encuentra un laboratorio repleto de supermutantes y cultistas, y al final el maestro, un ser abominable. Su piel se encuentra derretida y no se puede visualizar una forma exacta ni constante. Su cuerpo no se puede distinguir, solo una cabeza deforme con cables que conectan a una computadora donde debería estar su torso, mostrando inexplicables señales de vida. Uno de sus ojos está separado de su cuerpo. Es una imagen todo menos natural y comprensible. El ser se comunica con el jugador en una serie de voces artificiales divagantes. Los tonos de voz robóticos cambian sin sentido aparente, a veces de género, edad y en ciertas ocasiones son incomprensibles. Podemos conversar con el maestro y hablando con otro NPC nos cuenta su historia. Él era otro superviviente del apocalipsis, el cual en busca de suministros se adentró en una base militar y allí cayó en un tanque repleto de líquido radiactivo, el cual lo convirtió en lo que es ahora, pero llevándose su cordura en el proceso. Eso lo llevó a experimentar con el líquido y llegó a la conclusión de que cuerpos con poca exposición a la radiación del ambiente serían los mejores candidatos a volverse supermutantes, que él podría controlar fácilmente. Eso significa que los miembros del Refugio 13, con nueva exposición al mundo, están asegurados a ampliar su ejército y así tener a los soldados más fuertes, pero con el coste de la vida de estas personas. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero esto puede ser considerado una especie de violación de los derechos humanos, ¿no? En verdad, el concepto de los derechos humanos sería muy difícil de aplicar en estas circunstancias. Un mundo destruido, sin ningún organismo con legitimidad para ejercer ese orden. Porque la teoría de los derechos humanos es que todos la tienen, pero tiene que haber alguien o algo que se haga cargo de que se cumplan. Sí, existen principios de esto, pero no puedo sino preguntarme ¿qué hace diferente a la Hermandad del Acero de la Catedral? ¿Qué le da más legitimidad a uno que a otro? Parece que se tienen que limitar a la ley del más fuerte, pero en el medio entra el jugador. Él mismo puede luchar contra las acciones criminales o brindar ayuda humanitaria a varios grupos, pero también puede no hacer nada, aunque el mismo juego incite a tomar acción. Antes de enfrentarnos al maestro, descubrimos que la radiación le dio poderes de controlar la mente de las personas. Así asumimos cómo pudo conseguir tanto apoyo sin mostrarse a sus seguidores. Pero al liberar a algunos prisioneros antes de que se conviertan en mutantes, le entregan al jugador un aparato para evitar que el maestro se meta en su cabeza, y así permitiéndole vencerlo. Pero por más que no haya nadie para garantizar los derechos de los habitantes del yermo, el mismo jugador es recompensado por tomar ese rol. Al final, lo que busca el maestro y toda persona o líder autoritario que quiere violar los derechos humanos de la gente es la hegemonía sobre la población. Como el maestro no puede convencerlos de volverse supermutantes, lo hace a la fuerza. Cuando tenga su ejército puede controlarlos fácilmente, pero una de las formas en las que se lo puede vencer es biológicamente. Cuando descubrimos cómo se crean los supermutantes y el plan de las Fuerzas Armadas, te puede encontrar un documento explicando la ineficiencia de los especímenes a reproducirse. Es decir, que una vez el maestro domine el mundo, no se mantendrá prosperidad, ya que no pueden seguir expandiéndose. Una forma de acabar con él es revelándole esta verdad. Entonces, ante la caída de su plan, no le queda otra opción que autodestruirse. Así como termina la historia de Fallout, pero hay muchísimo más de lo que
se explora sin que esté adentro del mundo en sí. Fallout para mí es un laboratorio donde se puede experimentar cómo funciona el ser humano en sociedad. Y casi irónicamente, Fallout está en contra de las ideas apocalípticas, las que dicen que el pensamiento y la cultura popular está en guerra con la masiva y que esta última va a destruir el mundo. En cambio, sigue las ideas de que los medios de comunicación y la globalización no son riesgos, sino que aumentan el alcance de la cultura popular. Además, el pueblo va a seguir evolucionando en su forma de expresarse. Por más que en este mundo se viva pensando en el pasado, la sociedad se adapta y busca volver al orden. Si no, no existirían las localizaciones que se ven en el juego. No hubieran vuelto aspectos tanto positivos como negativos de la humanidad. En un caso donde se puede experimentar desde cero con la humanidad, Fallout te da una respuesta casi ambigua. Te dice que la solución no es la creación de un nuevo ser vivo, que sea perfecto pero fácil de controlar. Fallout da una respuesta más compleja todavía. No solo que explora cómo la cultura aprende de las anteriores y cómo se adapta, sino que también, al ser un videojuego, es mucho más interactivo, no solo por cómo el jugador entra en el juego, sino lo que trae con él. Fallout cuenta con que el jugador traiga sus ideas del mundo real a la ficción y que compare a la sociedad con esta versión torcida que se le presenta. Y una vez allí, usando su moralidad, tome decisiones morales en este mundo, que no deberían tener sentido, no deberían poder aplicarse, pero sorprendentemente, sí se aplican. Bueno, ese fue el video, espero que les haya gustado. Larguito, pero es muy interesante, la verdad. Tal vez digan, ¿qué tiene que ver Fallout, un juego de 1997, con la cultura, con todo? Pero eso es lo interesante. Creo que hace mucho no veo contenido de videojuegos que tome ese aspecto cultural o que lo analice de cómo se crea una nueva cultura. Además, Fallout, que es un ejemplo perfecto porque es un nuevo mundo completamente nuevo y además son muy originales, al menos eran al principio, con esta creación de nuevas sociedades. Es algo que a la franquicia le encanta. Intenté hacer esto con juegos más nuevos, pero no se pudo, la verdad que no se pudo. Y como digo en un blooper, digamos, sí, no jugué el juego, pero me vi el chabón jugándolo y el crédito para este tipo tienen abajo el canal si lo quieren ver bien, quieren ver la historia completa, bien y entera también. La razón para que no lo juegue es demasiado difícil, no puede ser, como que es medio tosco. Yo justo ahora estoy jugando a Baldur's Gate y pasar de eso, que está muy bien adaptado, tiene mucha accesibilidad, a flaco, tenés que equiparte el arma y tenés que equiparte la cosa para recargar, tenés que equiparte la cosa para atacar, 40.000 pasos para matar a un bicho. Creo que no me sale bien, entonces no, preferí no tardar tanto y retrasar mucho el video y sacarlo ahora, con lo que sabía. Además, este video no analiza para nada de gameplay, analiza más que nada los temas, el lore, digamos, no tampoco tanto, pero véanlo como ustedes quieran. Si les gustó, de nuevo déjenmelo saber, díganme qué otros juegos, qué otros títulos, sean de Fallout o no, tengan esta misma premisa o que se pueda adaptar tantas ideas de escritores que hablaron de cultura, de sociedades, que se puedan adaptar a un videojuego. Para mí es increíble eso, que este medio tenga tantísimo alcance para todo. La verdad que yo lo valoro muchísimo. Y eso, espero que les haya gustado el video. Tal vez fue algo para verlo, pero nada, si lo habéis entretenido y me lo hacen saber, agradecería muchísimo. Y también por ver hasta acá. No sé cuánta gente se queda para ver que hable yo sin guión ni nada. Y el setup está mejorando de a poco. Hagan lo que dice Messi también. Acá, suscríbanse y denle like. Y bueno, agregamos un cuadro. Esa es este año fue el cuadro. Después ya vemos qué más hacemos. No, en serio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, todo el año también. Fue un año buenísimo para mí. Llegamos a muchísima gente. Y en vista se vio eso también. Tal vez estuvo el video de Miley, que ayudó bastante. Pero no, en serio. A la gente que ve. Yo subo los videos estos que no tienen nada que ver con un tema del momento. Y tiene una base de vistas que sé que hay gente que se mete a ver. Entonces eso se está viendo, te lo agradezco un montón. Y espero que sigamos así. Espero que yo pueda seguir haciendo contenido que te guste. Y eso, háganme saber todo lo que quieran que yo hable. Y nada, espero que también les haya gustado
lado para que me estoy yendo. No, es como, tal vez me fui muy político este año, pero creo que puedo estar en un espacio medio como este, que es, estamos hablando de política, estamos hablando de cuestiones sociales, pero no es nada abrumador, siento yo. No sé cuál es su experiencia con eso, pero nada, de nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos la próxima.